Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Esta tarde vamos a hacer algo diferente y distinto, aun cuando en un sentido no será un estudio abierto, pero sí algo donde nosotros podremos ir indagando, o por lo menos esa va a ser la intención en esta tarde. Juan, en muchos lugares, hace referencia al Antiguo Testamento para decir que en el Antiguo Testamento, en la Escritura, se habla mucho acerca del Señor Jesús. En el capítulo 1, el versículo 25, por ejemplo, y le preguntaron y dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Haciendo una referencia a lo que es el Antiguo Testamento, el versículo 45, en capítulo 8, más adelante. Incluso los judíos, como hemos leído en el 39, sabían acerca de las Escrituras, que en ellas había vida eterna, aun cuando no aceptaban la vida que Cristo traía. En el capítulo 9, en el versículo 29, nos habla de cómo los judíos tenían su esperanza en las Escrituras. Abraham como padre, por ejemplo, dice en otro lugar. Constantemente nos está diciendo que acerca del Señor Jesús no es únicamente lo que ya estaban viendo en su presente, sino que lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de Jesús. Por eso dice que Moisés escribió acerca del Señor Jesús. Habéis leído en el versículo 46. Entonces yo no sé cuántos de vosotros habéis leído el Antiguo Testamento en su totalidad, si habéis leído varias veces ese Antiguo Testamento, y cuánto acerca de Jesucristo habéis aprendido o habéis encontrado. Veréis, la figura del Señor Jesús, tanto como Mesías, ungido, el Cristo, aparece en muchas páginas de una manera muy concreta y muy directa. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces nos quedamos con una especie de moraleja en el pasaje, en un acontecimiento histórico, en algunas lecciones de ética, pero todo el Antiguo Testamento, y especialmente nos está diciendo aquí, es en referencia al Señor Jesucristo. Entonces, creo que deberíamos de investigar, cuando leáis la Escritura, investigar dónde se habla, cómo se habla, qué es lo que se dice acerca de Jesús. Cómo es que nos pueda llevar cada línea a nuestro Señor Jesucristo. Y como aquí Juan dice, o el Señor Jesús dice, Moisés habla de mí, Moisés escribió de mí. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto sé de Cristo por el escrito de Moisés? Ya sabéis que Moisés escribió un libro que nosotros tenemos como 5, ¿no? Que es el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bien, cuando tú lees el Pentateuco, ¿cuánto ves del Señor Jesús? Así que lo que vamos a hacer, en lo que nos dé tiempo, es poder ver algunos pasajes característicos, solamente algunos, de cómo el Señor Jesús está allí presente, y aun cuando sea en medio de una especie de niebla, donde no se descubre toda la realidad hasta que no lleguemos a los Evangelios y al Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, podemos entrever
porque Moisés ya estaba adelantando y señalando acerca de Jesús. Y si lo hizo Moisés, los libros históricos también lo harán, y los libros poéticos también lo harán, y los libros proféticos, por supuesto, también lo van a hacer. Así que vamos a ir todos al libro de Génesis. Por supuesto, no nos vamos a quedar en Génesis 3, donde se nos hace el protoevangelio, que todos conocéis, aquel anuncio del que de la mujer, de la simiente de la mujer, vendría la salvación, la redención, que pisaría la cabeza de la serpiente, que es en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Tampoco nos vamos a quedar en los capítulos 9, así que lo vamos a pasar, del 9 al 11. Seguramente la mayoría de vosotros sabe cómo Noé es una imagen de redención, el Señor Jesucristo. El arca apunta también a la salvación, como sería en el Señor Jesús. En el Evangelio según Mateo y en otros lugares de las Escrituras se nos señala también de una manera muy clara. No nos vamos a quedar en la liberación del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, aun cuando podríamos ver, también señala allí, la sangre ya se adelantaba en el libro de Génesis de lo que habría de venir. Vamos a quedarnos, por ejemplo, en Génesis 22. Cuando nos acercamos a esta historia, nos parece que es una historia trivial, pero sorprendente. Quizá incluso me atrevería a decir que provocadora. Leemos así, Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahvé proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahvé será provisto. Y llamó el ángel de Yahvé a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Es una historia sorprendente. Lo que nos está diciendo es que Dios manda a un padre, Abraham, para que degüelle a su hijo, para que lo sacrifique. Claro, tenemos aquí dos maneras de ver esta lectura. Podéis acercaros como un no creyente y decir: esto es una barbaridad, esto es una exageración, esto es algo contra toda ética. Y si vamos como creyentes, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Es una historia más de lo que ocurre en el Nuevo Testamento, donde quizá podamos aprender a tener la misma fe que tiene Abraham. ¿Pero es esto todo lo que hay? ¿Podemos quedarnos con algo sorprendente que va en contra de toda razón, o sencillamente es una historia más del Antiguo Testamento que nos enseña acerca de la fe? ¿O lo que nos está diciendo es algo más? Entonces, cuando nosotros leemos esta historia, tenemos que leer, por ejemplo, que tenemos un Dios que tiene todo el derecho a reclamar y a exigir al primogénito. En otros lugares de las Escrituras lo va a señalar. Pero no es meramente un Dios que es indiferente, un Dios que está lejano, sino que es un Dios que tiene toda autoridad y todo dominio para poder llegar y decir: requiero que me des lo más preciado que tú tienes. Y si en este caso puede ocurrir con respecto a los primogénitos, algo que tendremos que aprender cuando estemos en Egipto y estemos con Moisés y venga Dios y dice: voy a tomar la vida de todos los primogénitos de los egipcios, y no lo haré con los judíos si es que marcan una señal de sangre en sus puertas. Por tanto, Dios tiene la autoridad, la capacidad, el dominio para exigir, poder reclamar autoridad sobre todo lo que nosotros podamos tener, podamos poseer. Más adelante lo hará con respecto a los animales e incluso los nombres, los hombres o las personas. Pero fijaros lo que nos dice en el versículo 14. Y llamó a aquel lugar Abraham el nombre de Dios proveerá, Yahvé Jireh. Que lo que nos está hablando de Yahvé Jireh es Dios verá, Dios proveerá, Dios se ocupará. Algo nos está mostrando esta historia. No es únicamente que Dios es un Dios cruel que exige degollar a los hijos cuando a él le apetece caprichosamente, porque incluso Abraham le dice a sus criados: ya volveremos los dos. El Señor tiene poder para resucitar, Hebreos 11:17, en la resurrección. Lo que está diciendo Abraham es: tengo un Dios que va a proveer aun cuando me exija las cosas más graves y más difíciles. Me podrá pedir que sacrifique a mi propio hijo, pero yo sé que es un Dios que va a cumplir su promesa. Me ha hecho una promesa de que mi descendencia, aun cuando es un solo hijo, va a tener muchos más. Por tanto, Dios tiene que proveer de alguna manera, y si esto implica la resurrección de mi hijo después de la muerte, Dios sabe. Pero yo lo que tengo cierto es que tengo un Dios que provee. Cuando nosotros venimos a la realidad de nuestro presente y miramos a un Dios, tenemos que decir: claro que nuestro Dios es un Dios exigente y que es un Dios duro y que puede exigir lo máximo de nosotros. Por supuesto, Él es el creador y nosotros somos meras criaturas, y que ante la gravedad de nuestro pecado Él puede mandar la mayor de las barbaridades ante nuestro conocimiento, pero también sabemos que Dios es un Dios que provee y que por tanto en medio de mi aflicción o mi necesidad Él proveerá. Tenemos un Dios que nos dice: si no cumples, perecerás. La paga de tu pecado es dura.
Pero a la misma vez nosotros sabemos que aun cuando tenemos un Dios que exige y que demanda, es terrible cuando pensamos en lo que significa el infierno, por ejemplo, la condenación. A la misma vez nosotros los creyentes tenemos que recordar que tenemos un Dios que provee. Yahvé Jireh, Él proveerá. Aun cuando te esté demandando grandes cosas, tienes en quién confiar. Por eso nos dice la Escritura que en medio de nuestro pecado terrible y las consecuencias que esto trae, Dios proveerá una liberación. Y nuestro Señor Jesucristo es Yahvé Jireh, Dios provee, Dios sabe, Dios actuará en su momento y de su manera. Y por eso cuando nos leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, por ejemplo, en el versículo 56, el Señor Jesús dice, y Abraham vio mi día. ¿Somos capaces nosotros de poder verlo? Abraham estaba diciendo, algo misterioso, sorprendente está ocurriendo en este monte de la tierra, dice, de Moriah. Algo sorprendente, me está pidiendo que confíe en él para una promesa grande y a la misma vez me dice que sacrifique a mi único hijo, pero yo sé que Dios cumple sus promesas y que Dios proveerá en su momento adecuado. Y Abraham vio el día del Señor Jesús. ¿Eres tú capaz de verlo? ¿Eres capaz de poder entender que tenemos un Dios que aun cuando no comprendamos las cosas, cumplirá sus promesas y extenderá su mano para bendecir? Y que la mayor bendición es proveer un Salvador en el Señor Jesucristo. Pasamos al capítulo 28. Nos encontramos con otra historia al menos curiosa. Es la historia de Jacob. Jacob ha huido de su hermano por una triquiñuela, mentiras, etc. Salió pues Jacob, capítulo 28, versículo 10, de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, Betel, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti, diciéndoselo a Dios. Bueno, es una historia de un sueño. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un sueño? Esta historia está escrita simplemente para recordarnos que los sueños pueden tener algún mensaje específico, o únicamente para decirnos que Dios puede salir a nuestro encuentro y hablarnos de alguna manera especial, o hay algo más en esta historia. ¿Nos está mostrando, nos está guiando a algo más extraordinario? Fijaros que en primer lugar lo que nos está mostrando la historia es que Dios está en lo alto, pero que se ha levantado una escalera
que une la tierra, donde estamos nosotros con todos nuestros problemas y trivialidades, y que une con el cielo, donde está Dios con toda su gloria. Y que en medio de esa escalera hay ángeles que suben y que bajan. Hay una conexión de cielo y tierra. Que en este caso y en esta situación es Dios quien toma la iniciativa. Jacob está huyendo, ha cometido una felonía en su casa, mintiendo, engañando a su padre y engañando a su hermano, etcétera, de un acto de cobardía, huyendo y no afrontando la situación como debiera de ser, pero aún así es Dios quien sale al encuentro y le dice: Jacob, si estás conmigo y pones tu confianza en mí, yo estaré contigo. Es más, fíjate, esta tierra te la voy a dar y no va a haber horizonte que puedas alcanzar con tu vista que yo no te dé. Y tendrás una inmensa descendencia. ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde va a venir esta bendición? ¿Va a alcanzar la vida y la obra, la persona y los hijos, los descendientes de Jacob, alcanzar a toda la tierra? ¿O está hablando de alguien que tiene que venir de la descendencia de Jacob? ¿Es Jacob la promesa de bendición o hay una bendición más grande? ¿Está poniéndose toda la confianza en lo que Jacob va a hacer o está poniéndose la confianza en esa conexión que es la escalera que une cielo con tierra? Lo que nos está enseñando esta historia es que Dios protege a los suyos y que no importa lo que ocurra, aun cuando todo esté en contra, Él establecerá su promesa y su pacto. Dios protege, versículo 15, Dios está presente, versículo 16, aun cuando nos parezca terrible, versículo 17, y por tanto donde nos encontramos es simplemente Betel, la casa de Dios. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, se nos dice, por ejemplo, que Jesús es el que descendió. Mirad, no es la bendición en Jacob, como naturaleza o por su clase, por sus obras, sino como instrumento que Dios ha escogido. No es en la fuerza de Jacob, sino en las bendiciones que vendrán sobre él. Lo que está despuntando Jacob es algo o alguien más extraordinario que es el Señor Jesucristo. Y como nos dice el capítulo 1 de Juan, versículo 50, veremos los ángeles descender para cumplir la promesa del plan de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se hace hombre y mora en medio de nosotros. Se hace el templo, Betel, la casa de Dios. Génesis 28 no está para enseñarnos únicamente una lección de confianza, tenemos que confiar en el Dios que nos sale del camino, sino que tenemos que ver que Dios está cumpliendo su plan de salvación, que va más allá de nuestra capacidad y de nuestro entendimiento. La descendencia de Abraham, la descendencia de Jacob no es carnal únicamente, sino que será una descendencia espiritual que alcanzará norte y sur, oriente y occidente para salvación de muchos. En el capítulo 32 podemos encontrar otra vez a Jacob luchando, dice, con Dios mismo. Versículo 30 o 32-30. Otra historia que nos parece curiosa, donde podemos decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Es simplemente una lección de oración que hemos citado muchas veces, donde tenemos que luchar con Dios para que nos responda. Por supuesto que nos dice que la oración, dice la Escritura, la oración es una lucha. Tenemos que esforzarnos hasta que arranquemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Pero es esto lo principal de nuestra historia? Nos dice 32-30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué es la lección que nos está trayendo? Aun sin ver a Dios, porque a Dios no se le puede ver, Jacob ve a Dios. ¿Está viendo a alguien que está trayendo un mero reflejo de Dios? ¿O está despuntando a la presencia de nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién se está aferrando aquí en esta lucha? No te dejaré si antes no me bendices. ¿No nos está hablando de nuestra relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, el ungido, el enviado de Dios? ¿No es nuestra debilidad y nuestra flaqueza, porque Jacob es herido y aún así sale victorioso?
No es que nosotros en medio de nuestra debilidad y de nuestra flaqueza, que no podemos hacer nada. Nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra victoria está en la obra del Señor Jesucristo. Lo que estamos encontrando en Génesis 32, en los escritos de Moisés, es a nuestro Señor Jesús como la promesa que habría de alcanzarnos a nosotros. Capítulo 49. Cuando está hablando a todos sus hijos, en medio, en el versículo 10, podréis ver una bendición, que está hablando de aquel que había de venir, cuando venga Silo. Tenemos Génesis 14, anteriormente, con Melquisedec, y tantos otros lugares en el libro de Génesis. ¿Pero qué decimos de Éxodo? Ya lo hemos citado, capítulo 12, versículo 21, la sangre ya estaba señalada con respecto a Génesis, pero aquí nos dice que llegará un momento terrible y que se nos va a traer esperanza al pueblo de Israel, a los primogénitos, si lo que hacen es poner una marca de sangre en sus puertas. Tomarían una rama de hisopo y golpearían sus dinteles y lo marcarían con la sangre de un animal. ¿Es esto una mera historia simplemente para enseñarnos que Dios iba a cuidar de su pueblo en un momento concreto? ¿O nos está marcando aquella señal, el sacrificio del cual después Moisés hablaría, que es el sacrificio de sangre a través de un cordero, la Pascua? El Cordero de la Pascua es simplemente un medio antiguo de liberación, o ese Cordero que estaba haciendo el sacrificio en Éxodo y lo que vendría después en los sacrificios está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos dice la Escritura que el cumplimiento de todo aquel sacrificio de sustitución del que nos hablaba el Antiguo Testamento y en este caso Éxodo, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estaba simplemente marcándose como el fin, la muerte de un animal, o era simplemente algo simbólico, en medio de sombras, de algo que tendría que venir más glorioso, que es el Señor Jesucristo? Moisés, cuando estaba escribiendo de aquella señal de sangre en las puertas de las casas de los creyentes o de los judíos en Egipto, es la marca de liberación que vendría en la sangre de nuestro Señor Jesús. La muerte de aquel animal que iba a significar la liberación y que tendrían que estar dispuestos para la marcha, la Pascua, la fiesta de la Pascua, era una muestra de aquel que habría de venir, que sería nuestra verdadera liberación en este mundo, para entrar en la gloria del Padre que está preparada para nosotros. O podemos mirar en el capítulo 34 de Éxodo. Cuando leemos en Éxodo 34, fijaros, por ejemplo, nos dice, versículo 1, y Yahvé dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como la primera y escribiré sobre ellas las tablas de las palabras que estaban escritas y hablaré contigo cara a cara. ¿Es simplemente el darnos unas leyes, un código de vida o de formación que nos iba a mostrar? ¿O lo que estamos viendo allí es la posibilidad, por medio de la gracia, de poder estar cara a cara con Dios? El versículo 6 y 7 nos dice, y pasando Yahvé por delante de él, proclamó, Yahvé, Yahvé, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fijaros estas palabras, porque es Yahvé hablando de Yahvé, es Dios hablando de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Es simplemente un error gramatical de expresión? ¿O lo que nos está diciendo es la realidad, que lo que estaba escuchando Moisés en aquel momento solemne es Dios hablando de Dios, es decir, de su propio Hijo que había de venir, Dios hecho hombre para nuestra liberación? ¿Cómo podría Moisés atreverse a estar delante del Dios santo y sublime, del que ninguno podría resistir por causa de su pecado? ¿Y cómo es que se puede acercar a él y hablarle cara a cara y poder ver su propia gloria y majestad? En otro lugar le dice, solamente podrás ver mi espalda. Pero a la misma vez Moisés está diciendo, yo no iré si tú no me bendices y si tú no vienes conmigo. ¿No es la realidad constante de que aun cuando nosotros tenemos el pecado que nos impide poder estar en la presencia de Dios, a la misma vez tenemos aquel que lo facilita?
Que mientras Dios está proclamando su gloria y majestad, nadie puede estar delante de mí. A la misma vez está diciendo, podréis estar delante de mí, porque yo enviaré a mi propio Hijo para que esté ante vosotros. No nos dice que no podemos acercarnos, sino que podremos acercarnos a través de aquel que ha sido establecido por nosotros. Poder estar cara a cara con Dios es únicamente posible si Dios se acerca a nosotros, y se acerca a nosotros a través de Jesús. Si leéis en el libro de Levítico, en el Levítico capítulo 16, por ejemplo, nos habla de la expiación de aquel carnero que habría de ser sacrificado y que deberíamos de poner las manos sobre aquel animal y aquel animal llevaría nuestro propio pecado. ¿Es esto simplemente una historia infantil donde nos está mostrando un mero caso sencillo de que un animal torpe, un mero carnero, un cordero podría llevar nuestro pecado? ¿O simplemente lo que está implicando es que algo más importante como símbolo en aquel animal habría de venir? Por supuesto. Lo que nos está diciendo el libro de Levíticos y toda la Escritura no es únicamente que nos está hablando de que un animal nos iba a librar de nuestro pecado, sino que aquello es el inicio, las primicias de algo mucho más grande que habría de venir. No nos está diciendo que nuestra liberación, nuestros pecados serán borrados por la sangre de un carnero. Lo que nos está diciendo es que aquello muestra que alguien vendrá y con su sangre nos limpiará de nuestro pecado. En este animal, Moisés está hablando del Mesías y está hablando de Cristo. Y nos está mostrando que su sangre, la sangre de Jesús, será nuestra liberación. ¿Qué decimos acerca de Números? Otro de la parte del libro de Pentateuco, del libro de Moisés, cuando nos dice en Números capítulo 24, por ejemplo, y simplemente estamos haciendo una selección general de pasajes en las Escrituras, pero en este capítulo 24, versículo 17, y nos dice acerca de lo que habría de venir en el futuro: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá todos los hijos de Set. ¿Estrella de Jacob? ¿Cetro de Israel? ¿A quién se está refiriendo? ¿Se iba a referir únicamente a un liberador humano? ¿Estaría pensando únicamente en que se levantaría un gran líder, como podría ser Josué? ¿O estaría hablando del gran rey de Israel, que podría ser David? ¿O está hablando de alguien más? ¿Quién es esta estrella de Jacob? ¿Quién es este cetro? Por supuesto que nosotros tendremos luego los libros proféticos que nos hablan más claramente que lo que nos está indicando aquí, en una visión lejana que está teniendo en el Antiguo Testamento en este libro, es que algo más habría de venir. Balaam no está hablando de cosas que podrían ocurrir en momentos históricos, sino de algo mucho más glorioso y más extraordinario que iba más allá del entendimiento de aquel hombre. Nuestro Señor Jesucristo. Él es la estrella, Él es el cetro, Él es la esperanza. O nos acercamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, por ejemplo. También una vez más nos podemos encontrar aquí, más extraordinario, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Profeta, versículo 15, 18-15, dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantarán Yahvé tu Dios, a él oiréis. Algo que va a hacer referencia a nuestro Señor Jesucristo cuando se refiere a ellos, o que lo hará en el mismo libro de Hechos, capítulo 3, cuando vosotros leéis, o en el capítulo 7. Aquel hombre que se estaba anunciando, fijaros bien, en Deuteronomio, donde está diciendo que se levantaría un profeta mayor o igual, que podría ser el de Moisés, y que era necesario escucharle y seguirle, nos dice Pedro y nos dice la Escritura que ese hombre, ese profeta que se levantaría, es nuestro Señor Jesús, y que deberíamos de escucharle. El anuncio y la promesa de que vendría alguien que sería por encima de Moisés, lo encontramos en el Señor Jesucristo. Podríamos citar muchos más lugares
y podríamos ir más allá del mismo libro Pentateuco. Pero es importante que vosotros recordéis esto. Esta es la idea que yo os quiero presentar. Mirad, los judíos sabían con certeza, porque así lo aprendieron desde el inicio, que la vida eterna estaba en las Escrituras, que leyendo las Escrituras encontrarían la salvación. El problema estaba que convirtieron el Antiguo Testamento en un mero ritual de lectura para cambiar su carácter y sus costumbres. Es decir, amoldaron sus leyes, por ejemplo, cómo utilizar el sábado y tal, otras cosas, en aquellas lecciones y principios que nos decía el Antiguo Testamento. Pero ¿sabéis qué? Nosotros corremos el mismo peligro. El peligro de leer las Escrituras únicamente para encontrar un código y una ética o un comportamiento. Y por supuesto que esto es bueno. La Escritura nos enseña, por ejemplo, que debemos de orar, que tenemos que tener limpias nuestras manos delante del Señor, cómo debemos de comportarnos, por ejemplo, en la adoración y en la alabanza, cómo debemos de ser a la hora de ser padres o de ser hijos. ¿Pero es esto todo lo que está diciendo las Escrituras? ¿Vamos a centrarnos únicamente a ver al Señor Jesucristo en su historia de los 4 evangelios? ¿O vamos a sacar unos principios teológicos únicamente de lo que nos está diciendo el Nuevo Testamento en las cartas de Pedro, de Juan o de Pablo? ¿O hay algo más extraordinario? Os animo a que cuando leáis las Escrituras no leáis el Antiguo Testamento desde el Génesis hasta el final, Malaquías, únicamente escuchando o leyendo lecciones de moral. Descubrir a Cristo. Por supuesto que las Escrituras tienen salvación. No porque las Escrituras salven, que las Escrituras no salvan. Quien salva es Cristo. Pero es la Escritura quien nos habla de Cristo. Cuanto más conozcáis las Escrituras, más descubriréis de Cristo. Cuanto más descubráis de Cristo, más gozo habrá en vuestro corazón y más seguros de vuestra salvación. Todo, de principio a fin, nos tiene que llevar a Jesús. No nos importa las horas proféticas, no nos importa la ética alrededor, no nos importa las situaciones económicas, sociales, políticas en las que nos podamos encontrar. Lo que nos interesa es que Moisés escribió acerca de Cristo y tú, como cristiano, tienes que encontrarlo. Que los libros proféticos hablaron de Cristo y tú, como cristiano, tienes que encontrar ese Cristo. Que tú, como cristiano, tienes que empaparte, tienes que llenarte de la Escritura, porque la Escritura nos habla de Él y Él lo es todo para nosotros. Amén.